en el día de hoy te traigo una teoría de cómo va a ser la guerra final en One Piece según yo. La verdad es que no tengo ni idea de lo que va a durar el vídeo, ya que como digo voy a comentar una teoría general. Obviamente una teoría general ocupa muchos temas, ocupa muchos personajes, ocupa muchos arcos, ocupa muchos argumentos y la teoría se me puede ir desde que dure 10 minutos o se me puede ir a que dure media hora, no lo sé. Igual dura hasta más, no lo sé. Supongo que cuando estéis viendo el vídeo ya veréis la duración y más o menos sabréis lo que he tardado en explicarme de manera más correcta o menos correcta. Lo primero que tengo que decir es que esta teoría es una cosa que llevo comentando varios años. Supongo que la gente que seáis más activa en el canal, que hayáis estado desde hace más tiempo o lo que sea, ya os sonará parte de lo que voy a decir, ya que la teoría es la misma que tengo desde hace muchos años y no se ha movido. Simplemente que como han ido avanzando los capítulos y hay nuevos personajes en la trama, pues los voy a cuadrar dentro de esa teoría. Voy a ver como cosas que han ocurrido recientemente, como un evento que ha ocurrido en el capítulo 1125, que, spoiler por si acaso, es el nuevo cambio del Gorosei. Sabemos que tenemos a Figarland en lugar de Saturno. Pues a raíz de todo esto, o cosas como incluso ver que el Gorosei tiene estas transformaciones que yo no defino como frutas porque creo que no son frutas, creo que todas estas cosas ayudan a pensar un poco cómo puede ser todo este final de One Piece o lo que sea. Y ya digo, mi teoría es una cosa, la cosa está ahí puesta desde hace mucho tiempo y simplemente voy a comentarla un poco viendo cómo se puede dar. Importante decir que lo más importante de esta teoría es el final, quiero decir, la parte más importante, la parte que yo estoy completamente seguro de que se va a dar es la parte final. Y hasta entonces mi manera de hacer la teoría ha sido viendo que ese final yo veo muy claro que se va a dar, viendo cómo podría desarrollar la trama de una manera más o menos inteligente para hacer que de esa manera llegue a ese final de una manera que esté más o menos bien activa, que tenga sentido, que no sea ninguna locura, pero que a la gente le pueda llamar y que pueda tener un poco de sentido con la obra de One Piece y con Eiichiro Oda. Entonces, obviamente, hay mil caminos para llegar a ese final, pero el final es lo que más estoy orgulloso de la teoría y lo que me lleva de hecho a comentárosla. Así que ahora sí, empecé. Déjame en los comentarios quién crees que va a ser el villano final de One Piece, el villano final de Luffy, el villano final que tú veas, que Luffy se pega con él y directamente banquete y se acabó. Importante que me lo dejes ahora porque yo te voy a comentar quién va a ser y me gustaría ver si cambias de opinión o no con el comentario que hayas puesto o si estás de acuerdo conmigo. Déjamelo ahí. Y ya que bajas podrías darle like y suscribirte, ¿no? Digo yo, vamos, un like y una suscripción que es gratis. Como digo, el final de One Piece va a ser una gran guerra, eso creo que está claro. No voy a entrar en qué personajes van a participar en la gran guerra porque al fin y al cabo, en líneas generales te diría que van a estar prácticamente todos. O sea, si me tengo que poner a mencionar qué personajes van a estar en la guerra final, pues yo me imagino que podría estar por en medio eso, parte del ejército revolucionario. Ahora entendéis por qué digo en parte y no todo. Luego también podría estar quizás algún Yonkou que estuviera retirado, un Big Mom Kaido si estuvieran vivos o algo por el estilo, toda la gran flota de Luffy, muchos aliados, países aliados, Wano, quizás armas reales, el Gorosei, los Kami no Kishidan, luego tendríamos a los marines, Kurohige por ahí en medio podría estar, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Es decir, que todos los personajes que tengan un mínimo de relevancia en One Piece podrían estar en esa guerra final, ya que, bueno, pues no por nada es la guerra final, y sobre todo porque si va a ser algo que va a querer cambiar toda la importancia de la historia mundial, pues necesitan que esté todo el mundo por en medio. Entonces, ok, vale, es algo que tiene bastante sentido y creo que de esta parte estamos más o menos todos de acuerdo, pero yo voy a ir a algo más concreto, no voy a ir a cómo será esa guerra final simplemente porque, bueno, al fin y al cabo nos podemos imaginar todos que va a ser un Marineford 2 o algo así, que por cierto decir que Oda dijo que la guerra final dejaría mona a Marineford. Seguramente esta frase te suene y pienses que esto lo dijo en Onigashima, de la guerra de Wano. No, esto era un fake, esto era algo que se dijo durante mucho tiempo en la comunidad y que lo decían también muchos youtubers de One Piece simplemente para generar hype durante el arco y ganar más visitas acerca de ello. Yo desde que descubrí que esto era una traducción errónea lo fui diciendo y dije, gente, esto es erróneo, esto está mal, y hubo gente que me dijo, pues ok, lo dejaré de decir porque es que es una traducción errónea, y gente que no, bueno, cada uno con su cosa, pero eso, gente que si habéis escuchado que la guerra de Wano iba a dejar mona Marineford, no, obviamente Oda no dijo esto porque ya vimos que no fue así, él se refería a la guerra final, y bueno, yo tengo esperanzas de que sea así. La cosa está en que hay ciertos personajes que podríamos considerar piezas fundamentales, pilares, podríamos considerar a esos pilares del mundo de One Piece como importantes dentro de lo que
que sería el final, el tema de la guerra final, el tema de la pelea final y sobre todo personajes que van a ser las piezas claves en las cuales se va a desarrollar todo el final de la historia de One Piece. Cuando digo todo el final de la historia de One Piece, yo hablo ya de eso, el final, Luffy ya con los 4 Rod Poneglyph, que todo esté acabado, que hayamos pasado Elbaf, que hayamos pasado Lodestar incluso, y que hayamos pasado prácticamente todo, o sea que esté casi al final. Sí que es cierto que viendo cosas que están ocurriendo en el manga con la mini historia de Yamato, de lo que está pasando de que vamos a ir a Elbaf y ciertas cosas, yo ya tengo una idea más clara de cómo se puede desarrollar el final y tal, pero no lo voy a explicar porque como justamente se está empezando a desarrollar esto, no tiene mucha lógica que lo explique, que se desmienta en 2 semanas y que se vaya fuera a la teoría simplemente porque he empezado a comentar desde muy pronto, entonces pues no tiene lógica, así que simplemente voy a ir directamente al final. Y es que vamos a ir directamente con el hecho de cuando estemos en el final de Luffy ya encontrando el One Piece y todo esto, o sea, sí, vamos a partir de aquí directamente. Bien, hay 2 pilares o 3 que podríamos tener en cuenta. Como digo, un pilar es obviamente la tripulación de los Mugiwara, Monkey D. Luffy, Joy Boy, Nika, como queréis decirlo, todo esto englobadlo en una y esto sería un pilar. Otro sería Kurohige, toda la tripulación tal, eso es otro personaje que sería pilar. Luego tenemos al ejército revolucionario que va a ser en conjunto otro pilar con la pieza fundamental de Monkey D. Dragon, que en ese momento ya digo que va a ser muy importante, ahora entenderéis por qué. Otra sería el gobierno mundial con Imusama y tal, y hasta el momento yo diría que ya está. Estos para mí serían los 4 pilares fundamentales. Luego puede haber gente que apoye, que esté ahí, que quizás eso, un Kaido que esté vivo o algo por el estilo, y que obviamente serían personajes peligrosos, pero creo que lo que tenemos que centrarnos es esto, y es que tenemos, por así decirlo, 2 bandos que son los buenos, entre comillas, y 2 bandos que son los malos, entre comillas, y cada bando no es que tenga mucha similitud entre ellos, me refiero. Si tú ves, por ejemplo, los bandos malos serían el gobierno mundial y Kurohige, pero entre ellos no tienen sinergia, entre ellos no es que estén del mismo lado, tienen opiniones que son muy catastróficas o muy violentas para el mundo, o lo que percibimos de este, pero no es que estén del mismo bando completamente, no es que tengan los mismos ideales, ni mucho menos, ni es que sean aliados. Y lo mismo pasa con el ejército revolucionario y los Mugiwara. Los Mugiwara son los buenos también, y el ejército revolucionario se supone que también, pero si tú ves los ideales de cada uno, pues no acaban de tener mucha idea, ¿no? O sea, me refiero, no acaban de tener mucha sinergia, mucho conjunto, y tampoco es exactamente eso. Son, digamos, pues bueno, partes de diferentes lados que no son iguales, pero sí que tienen similitudes o sí que pueden compartir algunas cosas, mientras que en otras están completamente en desacuerdo. De hecho, si quisiéramos unirlos de alguna manera, podríamos decir que el paralelo de los Mugiwara sería la banda de Kurohige y que el paralelo de lo que sería el gobierno mundial serían los revolucionarios, o del ejército Dragon y todo el tema. Eso yo creo que más o menos está claro, y nos quedarían de alguna manera los bandos contrarios. El tema de los malos, del gobierno mundial, los revolucionarios, Kurohige y los Mugiwara, creo que quedarían pues eso, efecto espejo, y los 4 pilares más o menos encajan bien dentro de un final, porque no hay ningún lado que pueda sobrepasar a otro. A partir de esta cosa que he comentado, de todos los lados de One Piece y todo el tema de todos los bandos, podemos sacar cosas muy importantes, porque si nos fijamos, no tiene lógica que, por ejemplo, el ejército revolucionario vaya a por Kurohige, y no tiene lógica que los Mugiwara vayan a por el gobierno mundial de repente. O sea, tiene que haber un porqué para que estas cosas pasen, porque en principio lo que sabemos es que si sigue la historia más o menos como parece ser que está siendo, el ejército revolucionario debería ir a por el gobierno mundial y los Mugiwara en algún momento deberían enfrentarse a Kurohige, como he dicho. Luego quizás, por ejemplo, si el gobierno mundial hace alguna cosa muy bestia, Luffy podría ir a atacar al gobierno mundial o algo por el estilo, pero voy a explicaros un poco cómo se va a dar todo. Como digo, vamos a partir de la parte de que imaginemos eso, que estamos en Lodestar, que ya sabemos que es la última isla, de que la siguiente isla es Laugh Tale, vamos a salir directamente para Laugh Tale y vemos eso, a los Mugiwara que directamente llegan a Laugh Tale. Ya no me meto de dónde está Laugh Tale y no, más o menos pues puedo tener una teoría y tal. A mí me gusta mucho la de que está detrás de la Reverse Mountain y todo el tema, de que está por ahí, de la Red Line y todo el rollo ese, me gusta bastante, o sea, creo que es una teoría que está bastante bien, pero bueno, por localizaciones no faltarán en el mundo de One Piece, me refiero, hay un montón. Entonces tendríamos a los Mugiwara que estarían entrando en la isla de Laugh Tale. Esto lo veríamos nosotros, o sea, veríamos cómo están llegando a Laugh Tale, cómo llegan a Laugh Tale y todo el tema, y veríamos también cómo están saliendo de Laugh Tale.
pero todavía quizás no veríamos cómo Luffy encuentra el One Piece, porque en esto me baso en unas declaraciones de Oda, y es que Oda dijo que cuando Luffy encontrara el One Piece sería el final de la serie. Pero claro, esto hay maneras de interpretarlo. Si se refiere a que cuando encuentre el One Piece va a ser luego el final de la serie, en el sentido de que va a ser el último arco, o de que directamente va a ser el final. Simplemente digo esto de que nos saltaríamos esa parte de ver cómo Luffy encuentra el One Piece, porque quizás después de que todo acabe ya veríamos en una especie de flashback cómo Luffy ha encontrado el One Piece, que podría ser una manera de verlo o no, pero yo lo digo por estas declaraciones de hoy. El hecho de que veamos el flashback o no da igual, pero bueno, ya es por afinar un poquito más. La cosa es que veríamos a Luffy que llega a Laugh Tale, encuentra el One Piece y todo. Pero de mientras, esto sería lo menos importante. O sea, el hecho de que Luffy encuentre el One Piece sería lo menos importante porque estaría liándose muy fuerte en otro lado. Por eso también digo que me gustaría el hecho de que no viéramos a Luffy encontrando el One Piece y que lo viéramos luego al final, para que no quede opacado con la barbaridad que voy a soltaros ahora, que podría ser eso, el tema de toda la guerra final y todo el... Bien, según yo sería mientras Luffy esté ingresando a Laugh Tale, ocurriría algo en Mary Joyce. Ocurriría algo muy bestia en Mary Joyce, y esto haría directamente pues que Luffy no se enterara de estas cosas. Ahora entenderéis. Tendríamos el castillo, Pangea, el tema de Mary Joyce y todo el tema, y directamente veríamos cómo el plan de Dragon toma efecto. Veríamos cómo Dragon decide de una vez por todas invadir el gobierno mundial, decide invadir todo y decide ir a por el Gorosei, a por Imu, a por todos los Tenryubito y quitárselos de en medio ya de una vez. Y esto lo veríamos directamente. Quiero decir, según lo que veo yo, sería una invasión muy planeada, sería algo que sería un arco quizás como el Reverie, pero un poco más extenso o algo por el estilo. O no extenso en el tema de capítulos, pero sí más denso en el sentido de que veríamos más cosas sucediendo en un menor periodo de tiempo, que sería bastante interesante. Y veríamos cómo el ejército revolucionario va pegándose contra los guardias, va capturando a los Tenryubitos se van escondiendo, viendo cómo se causa un caos enorme por allí, quizás algún arma por parte del gobierno, por parte nuestro, viendo cómo también hay marines que defienden eso de alguna manera u otro, porque hay que tener en cuenta de que no siempre los almirantes van a estar allí. El hecho de que los almirantes estuvieran cuando se dio el Reverie era precisamente por el Reverie. De primeras, Kizaru, Akainu, Fujitora y Green Bull no van a estar por allí, me refiero, pues esto no es algo que sea bastante habitual, sino que sería complicado de que estén allí de primeras, y pues en principio, pues si no están tampoco pasaría nada, aunque podrían ir llegando obviamente, pues porque pedirían refuerzos, porque no les quedaría otra. Y veríamos eso, como el ejército revolucionario va atacando Mary Joyce, y sobre todo los pilares principales del ejército revolucionario van moviéndose y van haciendo ciertas cosas. Y es que, si os fijáis, en el ejército revolucionario tenemos ciertos personajes que son de los más importantes. Y es que si vemos lo más importantes son, obviamente, Dragon, tenemos a Ivankov, Sabo, y luego tenemos a los 4 capitanes de cada uno de los mares. Es decir, tenemos a Karasu, tenemos a Belovetti, tenemos a... recuerdo cómo se llamaba, el gato ese y tal. Bueno, tenemos al resto de personajes del ejército revolucionario, que son esos 4, los capitanes de cada uno de los mares, que os estaré poniendo la imagen en pantalla, pero ahora mismo ya digo, y no recuerdo los nombres, creo que era Lindbergh. Eran Lindbergh, Belovetti, Karasu y Morley. Ahora sí, me he acordado. Pues tendríamos a estos, tendríamos a Sabo, Dragon e Ivankov. Bien, según yo vería esto, Ivankov se quedaría comandando al resto de, pues, soldados, por así decirlo, dentro de lo que sería Mary Joyce en general, sino que no entrarían a la sala de la autoridad, que es donde vamos a ir ahora. Y tendríamos como los 4 capitanes que ya tenemos actualmente en el mundo de One Piece, lo que he dicho de los capitanes de los mares, se enfrentarían contra los 4 miembros del Gorosei antiguos, por así decirlo. Me refiero antiguos porque hemos visto que han puesto a Figarland Garling como nuevo. Esto, lo que digo, es una actualización de la teoría, porque claro, yo la teoría que comenté antes era pues que todo el mundo contra el Gorosei y ya, pero ahora sí que ya te puedo afinar un poco más porque ya sé que hay un nuevo miembro. Y es que de hecho el hecho de que Figarland Garling haya entrado como nuevo Gorosei a mí me da más puntos, por así decirlo. Quiero decir, a mí personalmente me da más puntos de decir, esto creo que puede ser más importante o puede ser más intenso, de ver cómo puede afinarse esto. Y es que tendríamos a los 4 que he dicho peleándose contra el otro Gorosei, que justamente serían otros 4, y tendríamos a Sabo peleando contra Figarland Garling, que parecen ser 2 personajes que van a tener gran potencial físico. Sé que habrá gente que dirá que dónde están los Kami no Kishidan o dónde están los Caballeros de Dios, que es lo mismo. Yo aquí he de decir que esto de los Caballeros de Dios, obviamente yo en la primera teoría no lo tenía planeado, porque esta teoría, como digo, es de hace varios años, pero tampoco me afecta demasiado, porque puede ser que ni siquiera estén en Mary Joyce, porque obviamente
obviamente esta gente dan a entender que se van a mover y que van a hacer ciertas cosas por todo el mundo, pueden estar peleando con el resto de guardias o lo que sea, pero creo que si tienen una importancia en la serie no va a ser precisamente para pelear contra el ejército revolucionario de manera muy directa, sino que quizás son para intentar cazar a los Mugiwara, cazar piratas por alrededor del mundo o algo por el estilo, y que va a ser algo un poco más diferente. Entonces yo aquí sí que lo apartaría un poco y no creo que vaya a tener esta importancia, ya que la importancia de los Caballeros de Dios la vamos a ver de alguna manera reflejada contra los revolucionarios a través de Figarland Garling, el cual creo que pegará con Sam. Luego ya tendríamos a todos los miembros del ejército revolucionario reunidos, pegándose unos con otros y todo el mundo con su respectivo duelo. Y nos quedaría alguien, nos quedaría Dragon. Dragon directamente obviamente avanzaría a la sala del trono. Dragon avanzaría, pasaría de todo el Gorosei e iría directamente a por Imu, que ahora canónicamente sabemos que saben de la existencia de Imu. No saben quién es exactamente, se supone, pero bueno. Yo tengo la teoría de que Dragon sí sabe más de él, no sé hasta qué punto. Digo él, pero que bueno, también tengo mi teoría de Imu, que es él y ella, pero bueno, esto ya no creo que lo meta aquí en medio. Pero bueno, tendríamos a Dragon, que se encontraría con Imu. Y aquí todo el mundo pensaría, ¿se va a dar la pelea más épica de la historia? Pues yo creo que no. O sea, no digo que no intercambien golpes o que no tengan alguna pelea o algo así, pero la pelea no va a ser más bien física, sino que va a ser mental, por así decirlo. Creo que sería interesante el hecho de que Dragon, cuando se encuentre con Imu y todos pensemos, pues eso, que van a tener una pelea súper épica y tal, que como digo, pueden tener una parte de pelea épica y todo, aunque yo pienso que Imu no va a ser muy poderoso en el sentido de que no va a ser un problema para Luffy. O sea, yo creo que, por ejemplo, el poder que tiene Luffy a día de hoy le bastaría para vencer a Imu, pero bueno, esto son especulaciones mías, porque creo que Imu no es necesario que sea poderoso para la trama, sino que es necesario que sea otra persona poderosa, que ahora entenderéis a lo que me refiero. Tendríamos a Dragon, que se encontraría con Imu, y después de algunos golpes y tal, empezarían a hablar, empezarían a debatir, y Dragon le empezaría a decir, ¿por qué estás haciendo esto? Se acabaron tus días de tiranía, tal. Y Imu le empezaría a decir, no entiendes por qué estoy haciendo esto, no lo estoy haciendo porque me guste, tengo un motivo superior para hacer esto, y quizás poco a poco viéramos cómo van abriendo más la boca, cómo van soltando ciertas informaciones, cómo Dragon va diciendo por qué piensa que lo que está haciendo el gobierno mundial está mal, e Imu de alguna manera se justificaría, ya que yo tengo la teoría de que el gobierno mundial no está haciendo las cosas que hace simplemente por egoísmo, porque le apetece, porque son malos o ya está. Lo están haciendo por lo que sería un bien mayor, por así decirlo. Y es que yo tengo la teoría de que el gobierno mundial obviamente conoce la historia del siglo vacío, y en el siglo vacío, como ya podemos intuir, había, pues aparte de Joy Boy, su contraparte, que ya hemos visto varias veces durante lo largo de la obra. Hemos visto a Rox D. Shebeck, que era el contraparte de Roger, y hemos visto a Kurohige, que era el contraparte de Luffy. Es decir, hay como un Joy Boy, y podríamos llamarlo un Sad Boy, Evil Joy Boy, como queráis decirlo. Pues tendríamos ahí la parte 1, la parte 2, que de hecho es curioso porque lo de Sad Boy se ha como popularizado mucho porque dijeron Sadibo o algo así dentro de My Joyce cuando tuvimos el flashback y esto, y es algo que yo ya comenté hace tiempo, entonces mola, ¿no? Porque está hasta gracioso, y molaría que esta teoría hasta hubiera dicho lo de Sad Boy y se llama Sad Boy, porque esto ya digo, tiene muchos años, sería hasta divertido, ¿no? Entonces tendríamos todo esto, y para mí el gobierno mundial estaría intentando esclavizar al mundo, tener controlada a toda la población para evitar la destrucción del mundo. Me refiero, creo que según lo que pienso yo en la obra, tendríamos que el gobierno mundial, al conocer la historia de hace 800 años, conocería, como digo, la parte negativa de la D, del Joy Boy, y que hace 800 años toda la gran guerra que se dio y todo el gran problema que se dio sobre todo fue por una parte negativa de la D, porque hubo un D muy peligroso que lo destruyó todo. Y no sería Joy Boy contra el gobierno mundial porque sí, sino que habría ese Evil Joy Boy que destruyó todo, que quizás destruyó el gran reino o algo así, y que directamente lo identificaron por la letra D que tenía en su nombre. Entonces el gobierno mundial pensó que una persona con la letra D sería muy peligrosa para el mundo, porque pensarían que quizás compartían familia o algo por el estilo y que podrían ser un peligro para el mundo. Por eso mismo se unieron los 20 reyes para intentar frenar a ese Joy Boy, lucharon contra él y de alguna manera pues ganaron y tuvieron el control sobre todo. Entonces con los años se dieron cuenta de que no podrían frenar a ese Evil Joy Boy, ya que poco a poco la voluntad se iba heredando, cosa que ya hemos visto que ha pasado, pues como digo, con Rox D. Shebeck, con Kurohige, y que no pueden frenarlo. De ahí la frase de Kurohige, los sueños de un hombre no pueden morir. Es decir, la voluntad se iría heredando poco a poco y el gobierno mundial se daría cuenta de que ellos no pueden hacer nada por frenarlo. Entonces pensarían que la única manera para evitar esa destrucción del mundo sería tener el mundo controlado, ya que si tienen a todo el mundo esclavizado, controlado y sin tener nada de libertad, quizás podrían hacer que esa persona que naciera con esa voluntad no saliera al mar, no creara esa revolución, no creara esos problemas y no creara esa destrucción que sumiría al mundo. Y de esta manera preferían tener al mundo esclavizado y controlado a tener al mundo
mundo destruido. De esta manera veríamos cómo de alguna manera han utilizado el poder físico, el poder mental y el poder del dinero para tener a los Tenryubito, para tener al Gorosei, verse superiores al mundo y todo el tema. Quizás Imu darle ese incentivo a la gente para tenerlos un poco de su lado, para que controlen un poco el mundo, para tenerlos un poco, digamos, contentos o algo así, y que formen parte de su plan, y que quizás pensaría que no pasaría nada si había 3 o 4 malas personas que estuvieran encima del mundo, siempre que el mundo siguiera activo, siempre que el mundo tuviera personas y siempre que el mundo no fuera destruido, pues como fue en ese momento. De esta manera veríamos como Imu le explica todo este plan a Dragon, y Dragon se quedaría un poco en shock porque estaría medio comprendiendo lo que está diciendo Imu. Veríamos que al principio quizás duda, no se lo cree, pero veríamos como Imu va hablando más, nos va explicando más cosas, nos habla de ese Evil Joy Boy, quizás veríamos hasta un flashback del siglo vacío, quizás veríamos hasta ese Evil Joy Boy con la cara, veríamos a ese Joy Boy original, veríamos esa pelea, nos explicarían más acerca de esto, y tendríamos una especie de debate en la cual veríamos que quizás el ejército revolucionario no está haciendo lo correcto queriendo liberar al mundo, porque el libre albedrío también es algo muy peligroso, porque significa que puede venirse la de Dios en todo el mundo. Si todo el mundo es libre, pues hay que tener cuidado porque la gente puede hacer muchas cosas con esa libertad, y el gobierno mundial por parte de Imu quizás no eran tan malos, porque estaban restringiendo la libertad para que no hubiera un desastre muy grande a gran escala. Y aquí sería interesante porque tendríamos un debate moral por parte de la libertad, y creo que causaría un impacto en los lectores muy grande. Imagínate que de repente explican esto, explican lo del gobierno mundial y explican directamente que vemos que no eran tan malos, que todo lo tenían pensado por algo y que el gobierno mundial quizás se estaba equivocando y que nosotros quizás nos estábamos equivocando, porque ahora mucha percepción que se tiene en el mundo de One Piece es de que no, que el gobierno mundial son malos porque esclavizan a la gente y la gente debe ser libre, pero hay que tener cuidado porque, como digo, no todo el mundo es libre a lo Luffy, de que van a su bola y ya está. No, hay gente que según su libertad es hacer daño a los demás o querer controlar a la gente para que ellos se sientan libres o algo por el estilo. Entonces puede ser un desastre, y sí que es cierto que hay un debate inmoral de si se necesita 100% de libertad, menos libertad o quizás 0% de libertad, ¿no? Viendo un poco ahí podría ser la diferencia. Pero en medio del debate aquí vendría el gran plot twist, y es que cuando ya todos los fans de One Piece tengamos la cabeza rota de pensar hacia un lado, hacia otro, gente dividida, oye pues yo creo que el gobierno mundial es mejor, oye pues yo creo que el ejército revolucionario tiene razón, y gente dividida para un y otro lado, veríamos que Imu tenía razón, y aparecería, irrumpiría en ese salón del trono vacío Kurohige, aparecería, destrozaría a Imu, atravesaría a Imu, mataría a Imu, y Kurohige con un dragón que quizás ya estaría cansado por haber peleado durante un tiempo con Imu, quedaría totalmente derrotado. No digo muerto porque vamos a ver, no creo que nos presenten a Dragon al 100% ahí y lo maten. A Imu sí que veo bien pues que lo maten, porque bueno, tampoco creo que tenga mucho más que aportar a partir de ahora, y veríamos como Kurohige, haciendo gala de esa D negativa, pues sí que toma todo el control del gobierno mundial. Veríamos como en la sala de la autoridad está todo el mundo derrotado, quizás Goroseis muertos, todos los Goroseis muertos, parte del ejército revolucionario también muerto, quizás Sabo como poco superviviente de poder salvar a Dragon y escapar de allí o lo que fuera, y veríamos directamente cómo Kurohige ha tomado el palacio. Veríamos cómo Kurohige ha tomado Marijoy. Qué importante que Kurohige a día de hoy sabemos que tiene la cara de Saturno, que esto también creo que sería una buena idea para infiltrarse dentro de Marijoy, y también tiene la ubicación de 2 armas ancestrales, que esto obviamente pues le puede dar un gran power. Y tendríamos a Kurohige que tomaría el lugar de Imu. Tendríamos a un Kurohige que tomaría como lugar la cima del mundo por completo. Y esto es importante porque en el arco de Egghead vemos que Saturno le pregunta a Katarina Devon, y a Banaugur les dice que cuál es su objetivo, cuál es su plan, y dicen que su objetivo es el mundo. Esto obviamente significa que van a querer algo más que ser el rey de los piratas, van a querer tener el control del mundo. ¿Y quién tiene el control del mundo? Pues Imu-sama. Y tendríamos a un Kurohige que tomaría directamente el control de Marijoy, el control de todo. Y atención, porque quizás aquí podríais pensar que la marina se va a poner en su contra y que podrían derrotarlo y tal. Yo no lo tengo tan claro, porque primero hay que ver varias cosas. Hay que ver cuánta gente se enteraría de esto, hay que ver qué tipo de viralidad tendría esto, y hay que ver cómo pueden hacerlo. Porque tú imagínate que Katarina Devon, como puede copiar las caras, copia la cara de uno del Gorosei y dice, no, no, está todo bien, seguimos aquí, tal, está todo perfecto y punto, y ya está. Y hace como una especie de conferencia por orden de Mushis, parece que todo está bien, llegan las noticias al mundo de que el Gorosei está bien, simplemente porque ha imitado la cara de cualquier miembro del Gorosei, porque aunque estén muertos le podrá copiar la cara. Vamos, esto no es una restricción de la Akuma no Mi que se haya comentado, al menos podría comentar al mundo de que el Gorosei está bien, y Kurohige gobernar incluso desde la sombra y hacer lo que quiera desde la sombra, o incluso podría decir al mundo de, hey, gobierno yo y ahora mando yo, y ya está, y punto. Y quizás habría marines que se pusieran
en su contra, pero habría otros que no, porque al fin y al cabo la Marina no deja de ser la policía del gobierno mundial, y el gobierno mundial no desaparecería, sino que cambiaría de líder. Entonces no vería ninguna locura que hubiera marines que dijeran: no me gusta lo que hace este tío, pero al fin y al cabo no queda otra, somos nosotros los perros de esta gente, somos su policía, somos su ejército, no nos queda otra que obedecer a este señor. Y quizás esto podría provocar una propia guerra civil dentro de la Marina, siendo que se dividirían quizás en el bando de Sword y en el bando de no Sword, y viendo cómo pueden luchar unos con otros de aquí a la guerra final, y eso haría pues obviamente que tuviéramos un poco más nivelada la balanza, porque como digo, tendríamos a la Marina, pero estaría partida en dos, peleándose uno con otro. Pero claro, oye, alguien tiene que pelear con Kurohige, ¿no? O sea, Kurohige tiene el control del mundo, Kurohige tiene su tripulación muy chetada, es el rey del mundo. Oye, alguien tendrá que pelear con el rey del mundo. ¿Quién puede pelear con el rey del mundo? Pues alguien que tendría que estar saliendo de Laugh Tale sin enterarse de nada, porque claro, en Laugh Tale no llegan los periódicos, Laugh Tale no tiene noticias. Si tuviera noticias, si tuviera periódicos, esa isla pues ya se conocería por la gente, ¿no? Entonces es una isla a la que no llegan noticias. Luffy saldría de allí y no se enteraría de nada de lo que ha pasado, y directamente cuando saliera como rey de los piratas le llegaría un periódico que pondría: Kurohige toma el gobierno mundial, Kurohige nuevo rey del mundo. Se podría encontrar quizás con Sabo, con Dragon, que alguien le explicara esto directamente, y tendríamos, atención, un motivo para que Luffy pueda quitarse a Kurohige de en medio. Y es que tendríamos un Kurohige que está proclamando libertad total a todo el mundo para hacer lo que quiera sin ningún tipo de ley, viendo como los piratas arrasan, matan gente y hacen lo que quieran simplemente por su libertad, por así decirlo, y tendríamos como Kurohige tendría el control del mundo. De esta manera, después de haber atacado a Sabo, después de haber atacado incluso a su padre, después de tomar el gobierno mundial, veríamos como Luffy tiene verdaderamente un motivo para derrocar ese gobierno mundial, tiene un motivo para directamente derrotar a Kurohige, y podríamos tener una pelea legendaria entre el rey de los piratas y el rey del mundo, que serían Luffy y Kurohige, viendo cómo la pelea se podría dar directamente en Mary Joyce, viendo cómo directamente tendríamos una pelea muy igualada, porque tendríamos a Kurohige y toda su tripulación contra los Mugiwaras sin nadie por en medio. Podríamos ver cómo Kurohige utiliza algún arma ancestral, podríamos ver cómo incluso maneja a los caballeros de Dios para enviarlos contra lo que quede del ejército revolucionario, podríamos ver cómo utiliza grandes piratas que haya reclutado o que estén de su lado también para pelear, y tendríamos los piratas más malos que querrían seguir con esta libertad total para hacer lo que quieran dentro del mundo de One Piece, como robar, matar y todo el tema, y tendríamos a los aliados de Luffy, que serían los piratas más buenos también, teniendo el final, quizás para siempre, de esta eterna pelea entre la Di malvada y la Di buena, que serían el Evil Joy Boy, el Sad Boy y Joy Boy. Esta vez directamente uno desde la cima del cielo, como podría ser Kurohige como rey del mundo encima de la Red Line, y alguien que directamente vendría del mar azul, el rey de los piratas, que sería Monkey D. Luffy. De esta manera terminaría todo en una gran pelea donde tendríamos dos bandos muy diferenciados: los piratas malvados, los piratas que buscan la libertad total, gente que quiere, gente como Monkey D. Luffy, que tendría la libertad pero en el buen sentido de ser libres y disfrutar ellos, pero sin causar la restricción de la libertad de los demás, porque como digo, aquí el debate de la libertad ya lo veríamos en un tema más físico, violento y todo el tema. Quizás guerra de armas ancestrales, de ver cómo Kurohige tiene en su poder el arma ancestral del gobierno, que yo sigo manteniendo que puede ser que no sea Urano, viendo cómo Kurohige puede tener otra porque tendría dos ubicaciones de armas ancestrales, viendo cómo Luffy quizás puede tener a Shirahoshi a su favor si la ha conseguido rescatar a tiempo desde que Kurohige la tome, o quizás el arma Plutón de Wano, y tendríamos una guerra totalmente muy bestia, con armas ancestrales, un lado y otro, la marina partida en dos haciendo una propia guerra civil, lo que quede de los caballeros de Dios enfrentándose a lo que quede del ejército revolucionario, todos los países del mundo enfrentándose a otra gente que le interese estar del lado de Kurohige. Puede ser una guerra brutal, pero a mí sobre todo lo que me gusta mucho y que llevo comentando desde hace años es el tema ese, de que Kurohige tome el mundo porque es su interés. Está dicho en el manga, ahora ya directamente está dicho en el manga, antes eran suposiciones mías, pero ahora está dicho en el manga el tema de que su objetivo es el mundo, y a mí lo que más me gusta es el hecho de el rey de los piratas contra el rey del mundo. Es que esto de verdad me parece increíble, parece un poco el meme este del manga de Jujutsu de el hechicero más fuerte de la historia contra el hechicero más fuerte de la actualidad, ¿no? Parece un poco un meme de eso, pero bueno, esto es algo que viene comentando desde hace años y que, bueno, ahora con el tiempo se ha canonizado esto en la serie de Jujutsu Kaisen, pero podría ser un poco, es un meme, ¿no? Una referencia o algo así, pero a mí me gusta, la verdad. Entonces, esta es un poco la teoría general que tengo yo sobre el tema de
de la pelea final. Ya sé que mucha gente esperaba que cuando habló de esto me refiriera a la guerra final en líneas generales, diciendo este personaje va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto, y no, yo me refiero a crear el tema de los bandos, explicar por qué se daría, explicar por qué el gobierno mundial quizás es malo, quizás no, ver cómo el ejército revolucionario también hace su papel, viendo cómo Kurohige desarrolla su sitio en la historia sin ser el rey de los piratas, y Luffy consigue ser el rey de los piratas, pero tiene que enfrentarse a Kurohige después de esto porque no ha acabado todavía su viaje, tiene algo que hacer para liberar el mundo, y realmente le estoy dando un motivo a Luffy para que lo libere, porque de momento pues no lo tenemos, quizás en Elbaf se da y mi teoría se va a tomar por culo, pero yo sigo manteniendo sobre todo que Imu no va a ser el villano. Imu no deja de ser alguien que está ahí para controlar el mundo, pero la antítesis de Luffy es Kurohige. Recordemos que a Kurohige lo llevan construyendo como el villano rival de Luffy, la antítesis, el espejo, desde Haya. Desde que apareció por primera vez, la presentación es directamente que son personas totalmente contrarias, y a mí personalmente me decepcionaría mucho que el villano acabe siendo Imu, que ha sido presentado en el capítulo 900 y que es el rey del mundo porque sí. No sé, a mí me molestaría mucho. Incluso hay gente diciendo eso, que Imu es el Evil Joy Boy de hace 1000 años y todo y no sé qué. A mí no me gustaría, porque entonces no tiene sentido que esa voluntad la tenga Kurohige. No puede heredar una voluntad si no deja de estar en una persona. O sea, no puedes tener dos voluntades porque se llama voluntad heredada. Tendrás que heredarla, entonces tendría que dejar de existir en una persona y entrar en otra. Entonces yo no lo acabo de ver y yo creo que Imu va por otro lado. A lo mejor soy yo que estoy loco de la cabeza, pero no me voy a bajar del barco. Ya sabéis que tengo muchas cosas que acierto y que tengo otras que no. Normalmente me gusta dar bombo a las que son más fumadas, como puede ser el Tigerman, como puede ser la de la luna, que sigo manteniendo que iremos, o otras cosas. Y bueno, estas cosas a veces se fallan, a veces no, pero oye, yo el hecho de Imu villano final es que no. Yo creo que el villano final es Kurohige, pero al 99%, y si tuviera que poner dinero, pues seguramente lo pusiera todo a Kurohige, porque estoy muy convencido. Dejadme un poco en los comentarios que pensáis, ya no solo de mi teoría, de si os gusta, si no, si tal, que bueno, creo que al menos como fanfic está entretenido, ¿no? Yo creo que está bien entretenido. Pero dejadme sobre todo el tema de quién creéis que será al final el villano. O sea, me refiero, ¿quién creéis que va a ser el último enemigo de Luffy? El enemigo a superar, el enemigo a derrotar, y que cuando lo derrotemos ya oficialmente banquete y se acabó la obra. Yo estoy muy convencido que Kurohige. Dejadme en los comentarios si Imu, Kurohige o según vosotros, quizás a Kainu, a Okiji, yo que sé, alguna fumada que os peguéis, Rox de Shebek, yo que sé. Lo que queráis, la idea que tengáis, por loca que sea, dejadmelo en los comentarios. Porque, oye, de verdad me interesa y me parece guay, sobre todo el tema de leer opiniones de la teoría, porque como os digo, es una fumada, pero yo creo que va a estar bien, ¿no? Va a estar entretenido. Y hasta aquí el vídeo de mi teoría general de One Piece, de cómo se va a dar la pelea, cómo se va a dar la guerra, cómo va a ser el final de todo, y la verdad que me voy muy contento, porque me gusta actualizar esta teoría cada poco, me gusta comentarla, y son teorías que me gusta porque las llevo manteniendo varios años, no se me da ningún argumento de momento para quitarlas, y oye, me gusta, la verdad, me gusta, así que eso, dejadme en los comentarios todo lo que penséis acerca de la teoría, recuerda darle like al vídeo, suscribirte al canal para más vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo.